Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, nos ubicamos hoy en el capítulo 10, versículo 22 al 30 del evangelista San Juan. Jesús está en el templo, hay un tiempo de invierno, Él entra y comienza a mirar el templo de Jerusalén, que es reconocido como un espacio de orgullo para los israelitas. Ahí lo aborda un grupo de judíos y pues lo cuestionan diciendo: ¿hasta cuándo nos tendrá en suspenso? Si eres el Mesías, dilo claramente. Hermanas y hermanos, mientras nosotros tengamos en nuestro corazón la clara sinceridad de que el seguir a Jesús implica imitarlo y que nosotros entremos en proceso de conversión, la palabra de Jesús será entendida. De lo contrario, el Señor nos lo dirá y nos reprochará: lo he dicho varias veces, pero no me hacen caso, no me creen. Y podemos nosotros ver que esta es una sociedad incrédula. El Señor nos lo dice a nosotros constantemente: ya se los dije y no creen. Y nosotros vivimos precisamente como huérfanos de nuestro Padre Celestial, porque sabemos que existe Dios, sabemos que creemos bien en Dios, pero no le creemos a Él, y precisamente por eso nuestra vida es totalmente distinta, y no podemos nosotros dejarnos llevar precisamente por la mentalidad de esta sociedad que quiere manipular a Dios y quiere hacerlo existir cuando le conviene. De lo contrario, Dios no existe. Y por eso conocemos cantidad de corrientes que no les interesa que existan la prueba de este universo tan bonito para creer en él. Ya no les interesa ni les convence ni las pruebas de existencia de Dios de San Agustín, ni de Santo Tomás, ni las pruebas de negación de San Anselmo, nada de eso. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve tanto argumento si en el corazón no existe el deseo de dejar entrar a Jesús en nuestro corazón? Y nos puede pasar como el caso del rico Epulón, que le dice a Abraham: deja que baje donde mis hermanos y les comente lo que me está pasando. Y él le dice: ya tienen los profetas. No, si baja o si aparece un difunto creerán. Y dice Abraham: si por más que sea, no creerán ni siquiera los difuntos, como lo encontramos en el capítulo 16, versículo 31 del evangelista San Lucas. El Señor, por tanto, nos hace la invitación de escuchar su voz. Por esto, estas ovejas que vemos, un rebaño abundante, un rebaño que trae una parábola muy interesante en el que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del pastor. Estas ovejas puede llamarla a cualquier personaje, otro pastor incluso, y ellas no hacen caso. Solamente el pastor, cuando la llama, y así el silbido sea muy parecido, estas ovejas tienen una capacidad increíble de entender y saber cuál es la voz de su pastor. Así nosotros tenemos que aprender a ser como esas ovejas dóciles, ovejas que no se le rebelan contra el pastor, ovejas mansas, ovejas que en su sencillez lo que le quieren dar al pastor, si así él lo quiere, es su lana. Ovejas que simplemente cuando el pastor las llama van para allá. Ovejas que porque conocen al pastor no están cambiando de redil. Porque hoy en día tenemos esta sociedad de personas que ya cambian de redil. Un día están donde el pastor tal, otro día van donde el sacerdote, otro día se van para donde este otro pastor. La sociedad religiosamente está desubicada porque quiere estar cambiando de pastor, quiere estar cambiando de redil y no conoce al verdadero pastor, que es Jesucristo. ¿Y cuál fue la iglesia que fundó ese mismo pastor? La gente no identifica eso, le da igual, porque no escucha su voz y no identifica la voz del Señor, que es su palabra precisamente. Y para escuchar su voz, ¿qué requiere? Por tanto, en esa oveja, ese rebaño, que cambien de mentalidad,
que no acojamos la mentalidad de este mundo, sino la mentalidad de Cristo, la forma de pensar de Cristo y de ser de Cristo, por supuesto. Veamos el caso de San Francisco. Él no esperó que la iglesia cambiara. Él comenzó a hacer evangelio con su vida, comenzó a hacer testimonio con su vida. Muchas veces nosotros esperamos que esta sociedad cambie para yo cambiar, o esperamos que la iglesia cambie. Aquellos errorcitos que pueda tener la iglesia, que ella cambie primero para yo cambiar. No, porque yo primero no cambio mi forma de ser, para luego sí sentir que la iglesia es una, es santa, católica, apostólica, y que los errores no los comete la iglesia como tal. Somos los mismos miembros cuando nos alejamos del Señor. Y el Señor nos lo había prevenido. Oren y velen para no caer en tentación, como lo dice Mateo 26:41. Tenemos que orar y velar, porque en cualquier momento nosotros, que en el caso de nosotros sacerdotes, podemos cambiar la mentalidad de ser pastores, que en lugar de llevar el rebaño a Cristo, confundamos el rebaño y terminen en lobos, por supuesto. Es importante que estemos en la tónica de escuchar la voz de Jesús como estas ovejas escuchan al pastor. Es importantísimo, porque la mente del hombre es muy distinta, varía, es diferente. Como lo decía el antropólogo Konrad Lorenz, algo muy importante decía este antropólogo: ahí está la grandeza y también la debilidad del ser humano, en que puede ir siempre más lejos, pero también puede caer siempre más bajo. Por esto el Señor nos dice en su palabra: permaneced en mi amor. Y el permanecer en mi amor implica estar en plena y constante actitud de oración, de estar escuchando al Señor en su palabra. Porque la mente humana es muy distinta, muy diferente, sorprende. ¿Cuántos personajes que han sido de admirar, personajes grandes, predicadores, personas increíbles, y en cualquier momento los vemos desubicados o escandalizando? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos personajes de la farándula inclusive? ¿Cuántas personas de un testimonio único? Pero su actitud en cualquier momento cambió, porque esa es la mente humana. A veces podemos admirar, pero también en algún momento podemos escandalizar, porque así somos nosotros de frágiles. Y así es que el Señor nos invita a que estén atentos a estar constantemente escuchando su voz. Precisamente en estos días celebramos el Día del Buen Pastor. Es una invitación que el Señor nos hace a orar por los sacerdotes. En el capítulo 10, versículo 2 decía el Señor que la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíen operarios a su mies. Pero aparte de orar para que envíe operarios, también para que nos ilumine, para que el Señor nos cuide, para que nos mande el Espíritu Santo, para que nosotros los pastores hagamos lo que tenemos que hacer según el pensar de Cristo, no el pensar de esta sociedad, no el pensar de una ideología, no el pensar de una política, no, es el pensar de Cristo. Por esto, hermanos y hermanos, contamos con su oración. Y sigan orando también por nuestro canal de Cristovisión. Es un canal que evangeliza, un canal que está llegando a muchos lugares, un canal que está mejorando precisamente para el bien de la evangelización, y esto tenemos que agradecérselo a todos ustedes, porque ustedes ponen un grano de arena, primero sintonizándonos, segundo apoyándonos, tercero orando por nosotros, para poder seguir evangelizando por medio de este canal que llega a muchos lugares en donde no pueden incluso llegar a la iglesia a orar, como son las clínicas. Observamos también las cárceles donde las personas no pueden ir al templo. Allá llega el canal. Sigamos orando para seguir evangelizando. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.